Buenas tardes. Voy a tratar de volver a explicar lo que estuvimos viendo la semana pasada, que era básicamente el trazado del cálculo del sistema de desagüe cloacal, en particular para el sistema estático, porque fue bastante improvisado lo de la pasada y no se entendía lo suficiente, así que trataré de aclarar algunas cosas que creo yo que son lo más complicado a la hora de dimensionar y de elegir y analizar el tema de las pendientes, que es por ahí lo más complejo de entender si no se parte de una buena referencia. Bueno, primero que nada, quería establecer los pasos para el diseño de la instalación. Lo primero sería localizar la red. Cuando se habla de sentido de flujo, tapada, diámetro, etcétera, estamos diciendo que en planta nosotros vamos a tener una planta que va a estar libre, sin ningún artefacto ubicado ni nada. Lo que nosotros vamos a tener solamente va a ser la denominación de cada local y nosotros vamos a tener que proponer dónde va a ir cada cosa. En este caso, supónganse que uno proponga que acá va a estar la bacha, que acá va a haber, no sé, un inodoro acá, un lavatorio acá, y en función de lo que uno defina, tiene que trazar y ubicar el sentido y la dirección de las cañerías que van a conformar la cañería principal. Este, bueno, esto es bastante general, digamos. Nosotros nos vamos a enfocar en el caso de que no se cuente con el servicio de red de desagüe cloacal, por eso estamos trabajando con sistema estático. Si existe el servicio, existe la infraestructura para tener el servicio de desagüe cloacal, no sería necesario optar por el sistema estático, es decir, no vamos a usar cámara séptica ni pozo absorbente porque se desagota todo sin tratar directamente a la colectora, al, a la red de desagüe de la ciudad. Entonces, la ubicación del artefacto de tratamiento se refiere justamente a la cámara séptica, que no es otra cosa que un biodigestor, una pequeña planta de tratamiento de desechos. Y siempre hay que tener en cuenta esto, su futura conexión a red. Por eso uno, a la hora de ubicar esto, siempre lo trata de ubicar cerca de línea municipal, respetando las separaciones mínimas, que eso lo van a encontrar en las normas. En las normas de ex obra sanitaria de la nación tiene que estar todo se basa en esas normas que, si bien están en desuso, siguen siendo aplicables. Se ubican los artefactos, como les dije, se vinculan los artefactos con la red. Esto es importante, hay que tener el menor recorrido posible. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tratar de evitar llevar cañería solo por evitar la estructura que está encima, porque uno siempre tiende a, como acá hay paredes, uno trata de esquivar las paredes con la cañería por intuición, y eso no es necesario, siempre y cuando no haya fundaciones abajo que interfieran en el trayecto de la cañería, uno puede trazar líneas rectas, oblicuas, desde el artefacto más alejado hasta la cámara de inspección más cercana, y siempre que uno pueda ubicar la cámara de inspección en una zona, supónganse acá que esto es un garage, o acá que esto es un espacio libre sin un aire-luz, digamos, uno podría ubicar una cámara de inspección acá, una cámara de inspección acá, entonces uno trataría de llevar la cañería directamente a las cámaras de inspección y no andar esquivando nada, es decir, en este caso no es muy complicado, pero no tiene sentido tratar de llevar, supónganse, la cámara de inspección acá y otra acá y hacer un tramo horizontal y de ahí traerlo. O sea, si uno pudiera llevar un tramo en diagonal y ahorrarse cañería. Siempre va a ser más largo el recorrido hacer en L que hacer un tramo directo. Este, en cuanto a definir los materiales, esto básicamente cuando uno trabaja con esto casi siempre se usa PVC, que es lo más común y económico, que es lo que más se consigue en el mercado y sobre todo por las prestaciones que tiene, porque no se deteriora con el tiempo salvo que le dé el sol y tiene muy poca rugosidad, lo que hace que se tienda
a obstruirse mucho menos. Se ubican las cámaras de inspección, definiendo las profundidades de esta. Esas profundidades van a estar definidas en función de la pendiente que nosotros le demos a la cañería principal, y se determinan las cotas teniendo en cuenta esta conexión y las distancias y las pendientes. Eso lo vamos a ver más en profundidad en la planta. Lo primero que tienen que saber, esto seguramente lo habrán visto en teoría, pero es la disposición del trazado de las cañerías desde los artefactos y desde donde nosotros consideramos que empieza el tramo de cañería principal. Acá lo que pueden ver a la derecha, esto que está acá es una pileta de patio, una pileta de piso, que es básicamente un sifón al que se conectan todos los artefactos del sistema secundario, es decir, ducha, lavatorio, bidet, todos se conectan acá y de ahí recién van a la cañería principal, que comienza en este caso en el inodoro. Si, en este caso porque es un baño y un inodoro cerca, si no hubiese un baño pudiese arrancar antes, pero generalmente sucede esto que ustedes están viendo acá. Y se suele vincular siempre todos estos artefactos que son del sistema secundario a través de este sifón, porque esto lo que hace es un cierre hidráulico que impide que los gases vuelvan desde la cañería principal hacia adentro del local. Por eso nosotros vinculamos también esto que se ve acá, es una salida de ventilación. Detrás de esta pared o dentro de la pared tiene que estar elevándose un caño de ventilación, que justamente lo que hace es ventilar por ahí y no por los artefactos, porque si no tuviese esta ventilación y no tuviese este cierre hidráulico, la ventilación sería el local. Es decir, si no tuviesen estos sifones, acá por ejemplo esto que es una bacha de cocina tiene un sifón debajo, o esto que está acá que también es una pileta de piso tiene un sifón debajo, y si esto no estuviera acá, la cañería ventilaría por acá y sería tanto nocivo como incómodo. En cuanto a los diámetros, generalmente los diámetros debajo de la bacha salen en 50 milímetros. Se conectan a la salida 60, con el acceso a la boca de acceso, digamos que donde arranca el tramo de cañería principal. Las piletas de piso, como ustedes ven acá, siempre tienen acometidas a 40 y salidas a 60. Y se interponen ramales. Acá hay un ramal, por ejemplo, este codo que ven acá es un ramal que tiene un acceso de 60 milímetros y esto debe ser de 110 o 100, que es lo más usual. Y siempre tienen que tener en cuenta el tema de los colores y la representación en planta. Acá pueden ver siempre el sistema, todo lo que sea sistema secundario va en marrón, y siempre el sistema secundario se conecta con el sistema primario a través de un sifón. Nunca se puede conectar, como dijimos antes, sin un sifón, porque si no estaría ventilando dentro del local. Entonces, esto que ustedes ven acá es un lavatorio, esto es una ducha, un bidet. Se vinculan primero a la pileta de piso y de ahí recién se conectan al desagüe primario. Evidentemente esto está en planta alta, por eso tiene un caño de descarga, que es esto que está acá, y una ventilación a la par. Esto que está acá también es otro inodoro. Toda la parte roja es el sistema principal, de la cañería principal, y la parte marrón es cañería secundaria. Y siempre no se olviden del sifón. Generalmente un sifón es una pileta de patio, salvo en las bachas de cocina, que como vimos acá tienen un sifón colgante acá. Si no existiese este sifón, sí o sí tiene que interponerse un sifón, una pileta de piso, y después recién la boca de acceso. No puede obviarse el sifón e ir derecho a la boca de acceso, porque la boca de acceso no tiene sifón. En cuanto a la representación en corte, les van a solicitar que utilicen las tipografías del manual de ex obra sanitaria de la Nación. Todas las ventilaciones se grafican en verde, todo el sistema primario se grafica en rojo y el sistema secundario va en marrón, que eso no se ve acá porque no hay dibujado nada del sistema secundario, pero acá hay algo. Esto que ven acá, el sistema secundario,
Y les recomiendo que vayan y a la hora de trazar cualquier gráfico, se fijen hacia el final de este manual. Están todas las simbologías reglamentarias y los colores y ciertas disposiciones con respecto al ángulo en el que tiene que acometer las cañerías y demás que son útiles a la hora de trazar esto. Y como les dije, lo primero que hay que hacer es disponer de los artefactos, todo esto que ustedes ven acá, en planta. Luego en planta trazar donde uno considera que va a ir la cañería principal, que es siempre parte desde el artefacto más alejado, que generalmente suele ser o una descarga de planta alta o un inodoro, y a partir de ahí se traza la cañería principal. En cuanto a la pendiente, habíamos hablado que siempre se trabaja con límites, un mínimo y un máximo. La pendiente máxima es 1 en 20 y la mínima es 1 en 60. Esto se respeta así porque si la pendiente es demasiado grande, se entiende que el líquido va a correr con demasiada velocidad y no va a alcanzar a arrastrar los sólidos, y viceversa, si la pendiente es muy pequeña, la velocidad va a ser muy baja y tampoco se va a desarrollar la fuerza necesaria para que se genere ese arrastre. Estos límites están impuestos en función de los materiales que existían hace mucho tiempo cuando estaban en funcionamiento ese manual de obras sanitarias que lo vimos. Hoy día son bastante holgados, digamos así. Si uno tuviese una pendiente un poco mayor o un poco menor que estos límites, igual va a funcionar, pero desde el punto de vista académico corresponde que uno siempre se limite a esto. ¿Por qué va a funcionar hoy día? Porque, como les dije, se usa generalmente PVC, que es un material mucho más liso, y al ser menos rugoso el sólido no se adhiere tanto a la superficie del caño, a la superficie interior del caño, y circula con mucha más facilidad. Entonces, teniendo en cuenta estos valores límites de pendiente, uno puede, una vez que ubicó todos los artefactos en planta, trazar una tentativa de las cañerías. Y lo primero que hay que hacer es tener en cuenta las longitudes de cada cañería y su distribución en planta. Como pueden ver acá, el tramo principal va a ser este, que es el más largo, y va a ser el que dicte cuál va a ser la pendiente que lleva toda la cañería. Lo que hay que hacer es dimensionar este tramo principal y luego verificar que este tramo más corto, que es el FE, llegue hasta este punto con la pendiente adecuada. ¿Cómo se hace eso? A ustedes seguramente le habrán dado una tapada mínima, que es la profundidad a la que arranca el intra-2 del caño. El intra-2 es la parte interior de arriba del caño. Desde ahí medido hasta el nivel del piso del local en el que se encuentra supónganse un baño, es esto porque el símbolo es un inodoro. Desde ahí hasta el intra-2 del caño es la tapada, esa cota se llama tapada. Esa tapada tiene un valor mínimo generalmente de 40 o 60, eso se los da el profesor y en función de eso ustedes tienen que dimensionar la cañería. Y a partir de ese nivel comienza a bajar el caño conforme avanza hasta la cámara de inspección y luego hasta su desembocadura, que en el sistema estático es la cámara séptica. En el sistema dinámico generalmente esto sale hasta vereda, y la empresa que nos presta el servicio ya nos da la cota de tapada de la colectora, que es el caño maestro, que generalmente es un caño de 160 o más grande, al cual se vincula nuestra red domiciliaria, sale hasta la vereda y se vincula a la red general de la ciudad. Entonces, en sistema estático, la altura de ingreso a cámara séptica va a ser el final de nuestra cañería, y en sistema dinámico la tapada de colectora en la vereda va a ser el final de nuestra cañería. Acá lo que nosotros tenemos que preocuparnos es ver qué pendiente se desarrolla entre este punto de ingreso al tramo principal, que es la tapada dentro del local,
del último local, y la profundidad de la altura de ingreso a cámara séptica. Va a haber una diferencia de alturas y la relación entre esa diferencia de alturas y la longitud del caño nos va a dar la pendiente. Entonces, en función de esa pendiente que se desarrolle, este punto E va a alcanzar una determinada profundidad. Nosotros tenemos que verificar que este tramo, si la cañería termina a esta profundidad que ya va a estar definida porque este tramo ya está definido así, vamos a tener que verificar que con la pendiente mínima, este tramo FE verifique con la tapada mínima, este tramo FE verifique la pendiente que tiene que estar entre 1,20 y 1,60. Si llega el caso en que no verifica, que va a ser lo más probable porque este tramo es mucho más corto, va a haber que modificar la profundidad de la tapada para que se verifique una pendiente admisible, digamos. Visto en corte, esto va a ser la referencia que ustedes tengan. Generalmente se toma como cota cero el nivel de vereda en línea municipal y de ahí va subiendo el local, el terreno y los locales interiores. Y resulta bastante complicado trabajar siempre en función de ese nivel cero, que es como se suele trabajar en clase a veces. Lo más conveniente es utilizar ese plano de comparación, que si ustedes vieron ya algún trabajo hecho de años anteriores, van a ver que existe este plano de comparación y nadie sabe para qué se usa. Y en realidad si uno lo utiliza, el cálculo se vuelve mucho más sencillo. Entonces fíjense, acá tienen un plano de comparación definido a 3 metros por debajo del nivel de cota cero. Y a partir de ese plano de comparación vamos a definir cotas que van a representar los puntos de nuestra cañería y con esas cotas vamos a calcular las pendientes. Luego, una vez que tengamos todas las cotas de los puntos A, C, D, E, que son los puntos críticos de nuestra red principal, como lo ven acá, el B, el F, el E, el C, el D, el A, lo que vamos a hacer es referirlos a un plano de referencia que va a estar arriba, que eso va a ser útil cuando haya que construir esto. Es decir, desde el nivel cero de vereda, que eso nos lo da al municipio cuando uno está por construir, va y solicita líneas y nivel, y lo que nos dan como dato es este nivel cero de vereda. Entonces, si nosotros a partir de ahí elevamos con una estaca o un caballete un nivel que esté por 1 metro encima de eso, y luego trasladamos a través de estacas y caballetes hacia adentro ese nivel, tirando hilos y midiendo desde ahí para abajo, uno puede tirar esta cañería siempre respetando la profundidad de los puntos que uno tiene acá en planta. Entonces este nivel de referencia que vamos a tener arriba después, una vez que terminemos, va a servir para hacer el replanteo en obra. Entonces el cálculo y el dimensionamiento va a estar listo antes, pero la representación gráfica del corte tiene que tener este plano de arriba, que lo vamos a ver al final, para que sea útil el plano. Un plano que no nos sirve para construir no nos sirve para nada. Entonces, arranquemos por definir las cotas que vamos a tener como base. ¿Por qué? Porque las pendientes se calculan haciendo una diferencia de altura, que va a ser una cota mayor menos una cota menor. Eso nos va a dar un delta H, que es la diferencia de altura de la cañería, de un tramo de cañería. Eso dividido la longitud de la cañería nos va a dar el valor de la pendiente. Entonces, fíjense, dice cota CA es la cota desde el inicio de cañería hasta el plano de referencia. Acá estamos ya trabajando con cotas. Como habíamos dicho, nosotros tenemos una altura, supónganse acá, CA. Si lo referimos al plano, al punto cero, vamos a tener un valor negativo. Entonces, para que sea más sencillo trabajar, se trabaja con cotas desde el plano de referencia. Entonces, todos estos puntos que estaban antes a, supónganse, 20 centímetros arriba del nivel de vereda, ahora van a estar a 3,20 metros desde el plano de comparación. Y esas van a ser las cotas de referencia. El otro dato importante, que es lo que lo marqué acá, si ustedes se fijan en planta,
están marcadas las distancias de los caños desde que arranca el tramo hasta que llegan a la cámara de inspección, pero no se contempla la longitud que se recorre dentro de la cámara de inspección. Eso es porque las cámaras de inspecciones viejas, porque esto es mampostería y las clásicas, digamos, ya tienen una pendiente interna que es de 0,5, que serían 5 centímetros, digamos, desde el ingreso hasta la salida. Esto para cámaras de 60 por 60. Cuando son más grandes, este desnivel es mayor. Que si bien esto es reglamentario, y seguramente se lo habrán enseñado así, hoy día ya hay cámaras de inspección que son de otros materiales, que no tienen ese desnivel porque es como una prolongación del caño nada más. Y en el caso de que ustedes estén proyectando una instalación para construir, tienen que ver qué tipo de cámara de inspección van a utilizar, porque no es lo mismo trabajar con una de estas que tiene mucho menos rugosidad, entonces no es necesario imponerle tanta diferencia de altura adentro y no, van a estar trabajando con esos 5 si ustedes se ciñen a esta fórmula que nos permite calcular y le damos estos 5 centímetros y resulta que ponemos esta cámara que no tiene esa diferencia de altura, vamos a estar cometiendo un error en el cálculo. Entonces, habíamos dicho que antes de realizar el cálculo debemos aclarar y notar que la cámara de inspección nos está haciendo variar la altura de cota. Eso ya les dije, tómenlo con pinzas si es que ustedes tienen que calcular en serio. Digamos. Ahora como es para un trabajo práctico, hagan esto, tómenlo en cuenta y déjenlo expresado. Bueno, la cota se ve, dice desde el último artefacto primario o el que define la tapada mínima final. Por eso les dije, generalmente arranca en un inodoro, pero puede también ser un último artefacto primario como una pileta de lavar o algo por el estilo que desemboca en una boca de acceso y ahí arrancaría nuestro tramo principal. Para determinar este valor es solo necesario restarle a la distancia entre el nivel de piso terminado y el plano de comparación, el valor de la tapada mínima final. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos parados acá, tenemos una tapada desde el nivel de piso terminado hasta acá, supónganse 40, que generalmente es lo que te dan de dato 40 o 60. Entonces, desde la cota 0 de referencia que tomamos ahora en este plano de comparación hasta acá arriba, si teníamos 320, menos 40 nos va a quedar en 280 y esa va a ser la cota de arranque o de inicio de nuestra red, de nuestro tramo principal. Y D es la distancia que hay desde donde comienza hasta el ingreso a cámara de inspección o hasta el ingreso a cámara séptica. Eso va a depender de qué tramo estén analizando. En este caso, para el ejemplo, estamos trabajando con cámara de inspección, pero cuando tengamos que trabajar en los planos que nos dan en clase, vamos a tener más de una cámara de inspección y al final una cámara séptica y vamos a necesitar el dato de la altura de ingreso a cámara séptica para poder definir esa cota desde este plano de referencia hasta ese punto del ingreso a cámara séptica y la distancia va a ser toda la distancia que recorra sin contar las distancias dentro de las cámaras de inspección y el desnivel va a ser la diferencia de la cota desde donde arranca hasta la cota de ingreso a cámara séptica sumándole los desniveles de las cámaras de inspección, que son 5 centímetros por cada cámara. La cámara séptica, ustedes saben que, como les dije, es un dispositivo de tratamiento de los líquidos cloacales. El líquido y el sólido entra crudo acá y a través de un proceso biológico se consume y se reduce el contenido de materia orgánica y eso lo habrán visto bien en teoría. Generalmente acá no se ve, pero esto tiene un tabique interno que lo que hace es separar el sólido que queda en suspensión, porque esto forma una crosta arriba, una capa de sólido suspendido, que lo que hace es aislar el aire que hay libre acá del líquido, entonces permite que se produzca un proceso anaeróbico acá dentro del líquido y eso es lo que
genera bacterias que consumen la materia orgánica y reduce el grado de contaminación de este líquido. Entonces el líquido que ingresa está mucho más cargado de materia orgánica que el que sale. Y lo que se busca es hacer que esto sea lo más largo posible. Por eso se toman generalmente relaciones de visto en planta, así como esto acá, que sea rectangular, que tenga que ser relaciones de 2 a 1, 2 a 1,25, 2 a 1,5 de lados, me refiero, para que el recorrido del líquido sea lo más largo posible y permanezca más tiempo adentro de la cámara. Cuanto más tiempo permanezca, más tratado y menos contaminante va a salir. Esto generalmente va a un pozo absorbente, que no es lo recomendable en nuestra zona porque nuestros suelos son arcillosos y al ser arcillosos son impermeables. Entonces el pozo deja de ser un pozo absorbente y pasa a ser simplemente un pozo que retiene líquido. Y también hay que contemplar las distancias mínimas de separación hasta línea municipal y ejes medianeros, pero tiene que estar lo más cerca posible del frente de la casa y accesible, porque, como les digo, si estamos en una zona como la nuestra y hacemos un pozo absorbente, se va a llenar muy rápido porque no va a infiltrar en el terreno a la misma velocidad que infiltraría en otros lugares donde el suelo es arenoso, por ejemplo, y al llenarse uno sí o sí tiene que solicitar el servicio a algún camión atmosférico que venga y desagote ese pozo. Entonces, siempre hay que pensar en eso a la hora de diseñar el tendido de los tramos de cañería principal, porque no podemos poner un pozo absorbente en el fondo de la casa si después tiene que venir un camión y desagotarlo, ¿se entiende? Entonces, la cámara séptica dijimos que trabaja con un cierto volumen de líquido. El ingreso y la salida siempre tienen que estar sumergidos porque, como les dije, acá se forma una costra de material sólido y lo que sale es solamente líquido. No podemos permitir que salga sólido, o sea, el sólido se tiene que tratar acá y lo que se descompone y acumula decanta, porque esto pasa mucho tiempo y fluye muy lento, entonces mucho sólido decanta y se acumula en el fondo. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de dimensionar la cámara. Se calcula en función de la cantidad de personas que hayan en el domicilio, teniendo en cuenta que el valor mínimo tiene que ser para 6 personas, es decir, por más de que vivan 4, uno siempre tiene que calcularlo como para 6 personas, porque si esto tiene muy poco líquido no va a trabajar como corresponde, digamos. Necesita llenarse hasta un cierto nivel, recién ahí va a comenzar a trabajar, y cuanto más grande sea mejor, porque más tiempo va a pasar dentro de la cámara y mejor va a ser el tratamiento que reciba el material que entra acá. Tiene generalmente esta disposición una determinada tapada acá hasta el nivel donde comienza la losa que viene a ser la tapa de la cámara. Esta losa tiene un espesor que acá figura 12, generalmente son 10 centímetros, eso según el detalle que ustedes propongan, o si es que ya le dieron como dato, tienen que tomar en cuenta esos valores para poder calcular la altura de ingreso a cámara séptica. Va a haber una altura que va a estar con solamente va a haber aire, y de ahí para abajo va a ser líquido, que se calcula de esta manera. Como les dije, la cámara séptica más pequeña tiene que ser para 6 personas, o sea, 1,5 metros cúbicos. Pues se considera que es el volumen mínimo necesario para que trabaje eficientemente. Esta capacidad es ocupada por el líquido. Y recuerden, como les dije, se contempla el barro a la hora de calcular la cámara séptica. No se guíen por trabajos viejos, porque muchas veces esta parte se cometen errores. Cuando uno calcula la cantidad de líquido que va a llevar la cámara séptica, se calcula en función de la reserva total diaria que ustedes utilizaron para dimensionar la red de agua potable. Generalmente se toman 250 litros por día por persona. Bueno, entonces lo que se hace es tomar esos 250 litros que consume cada persona y multiplicarlo para 6 personas como mínimo, y de ahí para arriba generalmente se lo aumenta o 200 litros por cada persona extra, o se puede continuar considerando como 250 litros por persona,
y se construye una cámara séptica un poco más grande que, como les dije, mientras más grande sea mejor. Entonces, la capacidad ocupada por líquido se debe aumentar en un 10% para compensar el barro, y en función de la cantidad de líquido se calcula el resto de los volúmenes y alturas necesarias para la cámara. Se dimensiona prefijando una relación de lados, como les dije, generalmente se busca que sea rectangular para que el recorrido del líquido sea lo más largo posible, y se considera que la zona, esto según el lugar donde ustedes estudien, donde lean, van a encontrar eh, diferentes indicaciones de cómo calcularlo, pero la forma que utiliza la cátedra es esta, que se considera que la zona líquida ocupa 2/3 del volumen total y que el tercio restante es ocupado por aire. Entonces, acá les hice un pequeño ejemplo, para 10 personas sería el volumen de líquido de la cámara, sería 6 personas por 250 litros por persona, más las 4 personas siguientes lo vamos a reducir un poquito en 200 litros. Esto es válido, ¿no? Nos quedan 2 metros cúbicos, 2,3 metros cúbicos. Y si tuviésemos una relación de 2:1 y decimos que el ancho de la cámara va a ser 1 metro y el largo van a ser 2, supónganse, vamos a tener 2 metros cuadrados, la altura del líquido nos va a quedar dividiendo el volumen, hacemos el volumen dividido la superficie y nos va a quedar la altura. Entonces supónganse altura de líquido, que le puse altura prima acá porque todavía no es la definitiva, es 1,15. Ahora, dijimos que tenemos que contemplar 10% de ese volumen va a estar ocupado por barro, entonces 10% de la altura también vamos a dejárselo para el barro, y vamos a decir que la altura total del líquido, incluyendo el barro, va a ser 1,3. Si lo quieren separar, pongan altura del líquido 1,15 y ese 0,15 que sobra va a ser la altura de barro. Esto no influye en nada en el cálculo, simplemente es para que sepan de qué es esto. Uno lo aumenta un 10% de barro. Luego, la altura total, si dijimos que se considera que el líquido ocupa 2/3 de la altura del total, entonces 3/2 de la altura del líquido va a ser la altura total, 1,95 metros. Si se fijan, 1,95 es bastante profundo, no está mal, pero para un domicilio puede resultar un poco incómodo de hacer un pozo tan grande, sobre todo en zonas como la nuestra, que a veces la napa freática está muy alta, y hacer esta construcción a profundidades muy grandes, si bien 1,95 no es tanto, pero uno puede tratar de hacer que esto disminuya aumentando la superficie, porque esto que está en rojo acá es lo que nosotros vamos a tener de libertad para diseñar, porque el volumen de líquido ya va a estar definido por la cantidad de habitantes de la casa, pero nosotros podemos jugar con las dimensiones de la base, o bien modificando la relación de lados, o bien aumentando los lados. En vez de tomar 1 y 2, podemos tomar 1,5 y 3, supónganse. Al hacer eso vamos a estar disminuyendo las profundidades. Si seguimos con este ejemplo, dijimos que la altura total va a ser de 1,95 y por lo tanto esto, que es la diferencia entre la altura de líquido y la altura total, va a ser la altura de aire. Con estos valores nosotros vamos a estar recién en posibilidad de calcular la altura de ingreso a cámara séptica. Esto es un pequeño dibujito que hice, así que disculpen la desprolijidad, pero para que se entienda, la cámara séptica más o menos tiene esta forma. Esto es el tabique que les había dicho que generalmente llevan. Cuando son chicas, son muy chicas las cámaras, no se pone esto, pero generalmente si ustedes compran esto también, es algo que no les mencioné. Así como hay cámaras de inspección que ya vienen prefabricadas de plástico, también hay cámaras sépticas que vienen prefabricadas de plástico o de hormigón, vienen de diferentes materiales, también las cámaras de inspección. Uno puede directamente comprar una cámara y en función de eso tomar la altura que le queda y calcular la cañería, pero si uno va a construir la cámara y la va a hacer del tamaño que considere necesario para el domicilio, que es lo que estamos haciendo nosotros y que es lo que le pide la cátedra, lo que tienen que hacer es hacer este análisis. Esto va a tener una determinada tapada, como les había dicho, que va a ser un nivel de tierra, donde está este cuello que es la
tapa de acceso a la cámara, que tiene que tener una tapa de acceso porque esto en algún momento va a haber que desalojar todo el lodo que se acumula en el fondo para que la cámara siga siendo funcional durante más tiempo, ¿no? Entonces, va a tener una determinada tapada, que va a ser este nivel de tierra desde el nivel de terreno, en el punto donde se ubique la cámara, hasta donde comienza la losa esta. Luego va a tener el espesor de losa, donde termina la losa arranca el aire hasta la cota donde está el pelo de agua, ¿no es cierto? El ingreso de cañería, siempre nosotros estamos midiendo las cotas de cañería hasta el intradós del caño, ¿no es cierto? Que es este punto de interior, pero de arriba, digamos, superior interior del caño. Entonces, la altura de ingreso va a estar referida a ese punto. La altura de ingreso va a ser desde el nivel de terreno hasta donde pasa el intradós del caño. Ese caño tiene un determinado diámetro y lo que se hace es apoyar el caño donde uno considera que va a estabilizarse el líquido. Esto se coloca una T en el fondo para que cuando ingrese el líquido siempre ingrese por debajo, entonces no haya flujo acá arriba y demás, que eso lo van a ver en teoría. Lo importante es que nosotros tenemos esta disposición de medidas de alturas. Una determinada tapada, un espesor de losa, una altura de aire, un diámetro de caño y un determinado desnivel desde el cero de vereda que teníamos como dato, digamos, cuando uno está por construir cualquier cosa. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular esta altura de ingreso a cámara séptica y referirlo al plano de referencia o de comparación que estábamos trabajando, que en el ejemplo estaba 3 metros por debajo de esta cota 0. Y la forma de hacerlo es simplemente construyendo una ecuación que nos diga a qué altura está este punto referido hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, la altura de ingreso a cámara séptica, que es esta distancia, va a ser esta tapada más el espesor de losa más la altura de aire menos el diámetro de caño. Si se fijan, siempre el diámetro de caño está referido al interior del caño. Entonces, este diámetro del caño nos va a estar retirando el intradós que necesitamos, hasta el intradós que necesitamos. Luego, la cota de ingreso va a ser la altura total esta, menos la altura de ingreso a cámara séptica, que viene a ser la altura de ingreso menos el desnivel de terreno. O sea, desde el 0 hasta acá arriba tenemos, supónganse, 10 centímetros. Desde ahí para abajo tendremos una determinada profundidad. Digo 10 centímetros porque generalmente es poquito, porque esto está cerca de la línea municipal. A veces está al mismo nivel, a veces está un poquito más alto. Pero si hubiese un desnivel entre el 0 y el punto donde estamos calculando la altura de ingreso, ese desnivel se tiene que colocar acá. Y si no, directamente la cota de ingreso va a ser desde acá, desde este plano de referencia 0, hasta el nivel del intradós del caño. Que en ese caso serían, supónganse, si este nivel de terreno estuviera al mismo nivel que esto, van a ser 3 metros menos la altura de ingreso a cámara séptica. Entonces, sería el valor que vamos a utilizar nosotros, esta formulita sería el nivel acá, perdón, la cota de terreno cuando digo cota de terreno es referida al plano de comparación, ¿no es cierto? Si nosotros decimos que desde este plano de comparación o de referencia hasta acá arriba hay una determinada cota, que esa la podemos medir nosotros porque tenemos este dato, siempre tenemos los datos de nivel, que si nos centramos en el ejemplo que estábamos calculando nosotros hoy, supónganse que la cámara está acá, vamos a decir que estamos a un nivel de más 10. Entonces la cota desde este plano hasta este más 10 va a ser 3 metros 10, ¿no es cierto? Entonces, supónganse que estamos ahí y tenemos 3 metros 10 hasta acá, esta cota de terreno van a ser esos 3 metros 10 y esa cota de terreno menos la altura de ingreso nos va a dar el valor de la cota de ingreso a cámara séptica, porque esta va a ser la cota que nosotros vamos a usar para el cálculo de la pendiente.
Entonces, ahora que tenemos todo esto, siempre referido a estos dos planitos, a la planimetría y al corte, vamos a poder resolver eso. Nosotros tenemos acá los datos de cota que había. Esto es un ejemplo que está referido a este planito, no a la cámara séptica. Por eso yo le hice el dibujito anterior, para que ustedes sepan cómo se calcula esta cota, que va a representar lo que en este caso del ejemplo es la cota A. La cota del punto A es el punto donde termina la cañería principal, que para nosotros va a ser esa cota de ingreso a cámara séptica. Entonces, si suponen que la cota A es la cota de ingreso a cámara séptica, este es el cálculo que van a tener que hacer para obtener el valor de la pendiente. ¿Cómo obtienen el valor de la pendiente? Es un delta H sobre L. Si L es la longitud de esta cañería más larga que habíamos visto hoy, y la diferencia de alturas desde acá hasta acá van a ser la cota en este punto referida a nuestro plano de comparación, menos la cota en este punto, que es nuestra cota de ingreso a cámara séptica, dividido toda la longitud, más los desniveles de cámara de inspección. Acuérdense de eso, siempre hay un desnivel de cámara de inspección. Dividimos eso y nos va a dar un valor, que esto es 0,045, que es equivalente aproximadamente a 1 en 25. Recuerden que siempre tiene que estar entre 1 en 20 y 1 en 60. Al modificar la pendiente será necesario verificar que la tapada final no sea menor al valor límite. Esto es importante. A veces nos dan ya preparado el plano para que uno no pueda aumentar más la cota esta donde arranca, que sería la cota B que ven acá. A veces uno necesita aumentar la pendiente porque no nos da, porque tenemos un tramo muy largo y con muy poco desnivel, y no nos queda otra que ir intercalando cámaras de inspección que nos van a permitir aumentar el desnivel y nos van a dar la posibilidad de incrementar la pendiente. Pero hay que tener en cuenta que siempre que nos digan que el valor de tapada mínimo es tanto, hay que respetar esa tapada mínima, y lo que se puede hacer es ir jugando metiendo más cámaras de inspección, por ejemplo, o modificando las dimensiones de la cámara séptica, como les dije, que esto va a ser algo que nosotros podemos, con lo que nosotros podemos jugar para nuestra conveniencia. Mientras nosotros tomemos el área más pequeña, más alto va a ser esta altura de ingreso a cámara séptica, y cuanto mayor sea la base, más pequeña va a ser la altura a cámara séptica. Es decir, si es más pequeña la altura de ingreso a cámara séptica, va a estar más elevado en esta parte, va a estar más arriba. Cuanto más arriba vaya, menos pendiente va a tener nuestro tramo. Entonces, como les dije, estaba referido a este sistema, y lo que hay que hacer luego es verificar. Ya tenemos definido tiene su pendiente de 1 en 25, es correcta, según lo que habíamos dicho. Ahora lo que tenemos que hacer es verificar que con esa pendiente de 1 en 25, ver a qué profundidad va a estar el punto E, y en función de esa profundidad, que va a ser nuestra nueva cota final, y con la cota de tapada que nos dé este nivel de este punto F, vamos a definir cuál es la pendiente de este tramo, y así hay que hacer con todos los demás tramos que tengamos en nuestra planta. Ustedes supónganse que esto es un ejemplo muy sencillo, pero si ustedes tuviesen varias cámaras de inspección y varias acometidas, un caño de descarga y ventilación que viene desde el piso de arriba, por ejemplo, o más baños, siempre va a haber un tramo de cañería que va a ser más largo que todos, y ese va a ser el principal y el que vamos a definir, como ya hicimos recién. Y después, en función de esa pendiente que lleva ese tramo principal, vamos a ir definiendo puntos críticos que van a ser, en este caso este es un punto crítico porque acá se vincula a otro tramo de cañería. Si tuviéramos otras cámaras de inspección tendríamos más puntos, así como el C y el D, que tenemos que definir sus alturas, sus cotas. Y si a estos puntos de encima están ingresando otras cañerías, con más razón tenemos que
tener en cuenta y verificar las profundidades a las que están estos puntos para poder definir y estudiar la pendiente que tienen los demás tramos, como este por ejemplo, que tenemos que estudiar su pendiente y si cumple con los valores entre 1 en 20 y 1 en 60, perfecto, pero si no cumple vamos a tener que hacer algo para modificar y lo único que podemos hacer es trabajar con la tapada. Obviamente como este tramo es mucho más largo y ya tiene una pendiente muy cercana a la pendiente mayor admisible, que estamos en 1 en 25 y dijimos que el máximo es 1 en 20, este tramo al ser mucho más corto seguramente no va a verificar. Entonces lo que vamos a tener que hacer es disminuir su pendiente aumentando la tapada del punto F. Si ustedes se fijan, bueno, esto ya lo habíamos visto. El cálculo de las cotas de las fracciones de cañería son el resto de los tramos que tenemos que averiguar. La pendiente acá está explicado como la pendiente de una recta, que es la cota X, que es la cota de cualquier punto que queremos calcular, va a ser la pendiente que ya calculamos antes, como la habíamos calculado antes, cota de arranque menos la cota de, en nuestro caso, ingreso a cámara séptica, sobre la longitud nos va a dar una determinada pendiente. Esa pendiente por la distancia que tiene el tramo a estudiar, que en este caso ese D minúscula va a ser estos 6 metros, esa longitud nos va a dar, multiplicada por esa pendiente, nos va a dar una determinada diferencia de altura. Entonces, esa diferencia de altura más la cota que tenga el final de ese tramo nos va a dar la cota en ese punto. Es decir, si ustedes ven acá, la cota A es esta. Si a la cota A le sumamos el desnivel que hay hasta este punto, nos va a dar la cota que estamos buscando, que luego nos va a permitir calcular su pendiente. A ver, acá. Dijimos, si aplicamos esto, tenemos cota en el punto intermedio, cota del menor valor, cota de mayor valor, y la distancia entre los puntos límites y la distancia del punto intermedio a la cota de menor valor. El punto intermedio es ese punto X, que en nuestro caso es el que estamos estudiando. Entonces, se toman de todos los demás tramos, se calcula lo mismo, fíjense. El punto C tiene ya la pendiente que se había calculado, que era 0,04, por la longitud a estudiar más la cota menor que tiene, que si lo vemos acá es el punto C es este, la longitud, vamos a ver el plano en planta, este es el punto C, la longitud son 4 metros y se calcula y se analiza la pendiente en este punto. En función de su pendiente se puede calcular esta cota. Entonces, nosotros lo que necesitamos, como les dije, es definir las cotas de cada uno de estos puntos para poder estudiar las pendientes de los tramos que acometen acá. Es decir, estudiamos la cota en C, la cota en D, la cota en E, y luego con este valor de cotas podemos calcular la pendiente en este tramo extra. Entonces, se calculan todas las pendientes, todas las cotas de los puntos críticos, digamos, que después tenemos que llevar al plano, al corte, perdón. El punto E es el que nos interesa a nosotros porque es el punto donde termina ese tramo de cañería que tenemos que verificar. Entonces, fíjense, una vez que definimos el punto E con esa fórmula que habíamos visto de una recta, hacemos lo mismo que habíamos hecho con el tramo de cañería principal. Tomamos la cota mayor menos la cota menor, es decir, la cota de ingreso menos la cota de salida. Eso dividido la longitud de ese tramo EF nos va a dar un determinado valor de pendiente. 0,085 es una pendiente muy grande, no verifica, porque dijimos que la máxima es 1 en 20, que es 0,05. Entonces, lo que hay que hacer es redefinir uno de estos valores. El único que podemos cambiar nosotros es el valor de la tapada, ¿no es cierto?, del punto F.
que sería este de acá. Nosotros no podemos cambiar el valor del punto E porque este depende de la pendiente del tramo principal. Si ese tramo principal ya está fijo, lo único que podemos cambiar es el valor de la tapada, CF, la cota de tapada CF. Entonces, lo que hacemos es despejar, aplicando esta misma fórmula, fijando la pendiente en la máxima, es decir, en vez de usar la pendiente que ya traía nuestra cañería, lo que hacemos es fijar la pendiente máxima y multiplicar esa pendiente máxima por la longitud del tramo de cañería, este DEF. A eso le sumamos la cota E, que es la cota que ya tenemos fija, que no podemos cambiar. Y eso nos va a dar un valor de cota en F, que va a ser la cota límite que podemos tomar para que la pendiente sea de 1 en 20. Entonces, primero verificamos la pendiente. Cuando vimos que no verificaba, tuvimos que cambiar un valor. Despejando de esta manera se puede cambiar el valor. O lo que pueden hacer también es por tanteo. Si ustedes ven que no funciona una tapada porque es muy pequeña, al ser muy pequeña la pendiente se queda más pronunciada, digamos. En este caso, si la tapada es más chica, el punto va a estar más arriba, entonces va a ser más pronunciada la pendiente. Lo que pueden hacer es ir tanteando, ir buscando un valor, aumentando la tapada hasta que les verifique. O, de forma analítica, despejar el valor de tapada límite y con ese valor dimensionar la cañería. Y como les dije, una vez que ustedes tengan todas las cotas de estos puntos marcados, calculados de esta manera, con esa formulita de la ecuación de la recta, lo que tienen que hacer es referirlo a un plano de referencia que esté por encima del nivel de vereda. ¿Por qué? Porque esto después hay que llevarlo a obra. Entonces, para poder replantear y ubicar la cañería con estas cotas, no hay forma de medir desde 3 metros para arriba, 3 metros debajo del nivel del suelo para arriba. Entonces, lo que se hace es llevar estas cotas tomando un plano de referencia a 1 metro por encima de la línea municipal, y por diferencia entre esta distancia y las cotas que ya tienen se trazan estos valores de cota complementarios. Es decir, si acá hay 4 metros y la cota de abajo son 2 metros, entonces la cota de arriba va a ser 4 menos 2, 2 metros. Lo mismo acá. Si acá tenemos 2,16, 4 menos 2,16 nos da 1,84 y así vamos trazando los valores de referencia a este plano de arriba, que va a ser el que nos va a servir para después nosotros manifestar en obra nuestra cañería. Entonces, resumiendo un poquito, ustedes van a tener el plano limpio, sin un solo artefacto ni nada, algo como esto, y ustedes van a tener que definir por dónde van a tirar. Primero que nada, dónde van a estar los artefactos, si es que no les dan, generalmente no se los dan. Definir dónde van a estar las bachas, dónde van a estar las piletas del lavadero, dónde van a estar los baños, el bidet, el lavatorio, la ducha. En función de eso, trazar las cañerías principales. Acá yo tengo un trazado de ejemplo que es del mismo que estaban viendo ustedes. Supónganse esto. Acá lo que se hizo fue optar por tirar esto como cañería secundaria, todo caño de 60, hasta acceder a la cámara de inspección, y el tramo de cañería principal sería comenzando en este inodoro que está acá. Entonces es un tramo relativamente corto y eso nos da la libertad de manejar cotas no muy profundas. Esto acá no está dibujado, pero también tiene una planta alta que hay que contemplar si es que esa planta alta no nos va a estar tirando una cañería de descarga que esté más alejada. Supónganse que esa cañería de descarga caiga acá en el fondo. Entonces este va a ser el tramo principal que nos va a definir a partir de una determinada tapada cuál va a ser la cañería principal. Y probablemente, como este tramo sea muy largo, recuerden que esto en algún momento esto tiene que tener acceso para desobstrucción en caso de que se tape, y no podemos permitirnos que se excedan de un cierto valor. Generalmente no se hacen de más de 10 metros, y existen
digamos, herramientas que permiten llegar hasta 15 metros desde cada acceso, pero lo recomendable es tratar de poner cámaras para obtener un acceso cómodo a la cañería. Entonces, como esto es un espacio libre, probablemente convenga poner una cámara de inspección acá, si es que tuviésemos que traer desde acá atrás la cañería, y poner dos cámaras de inspección, tratando de hacer los tramos lo más cortos posible, como les decía, y en función de eso hacer el mismo proceso de cálculo que habíamos hecho y luego representarlo en corte de la misma manera con el planito de referencia y todo. Y en este caso acá, como ustedes pueden ver, tiene una cámara séptica y después sale, que seguramente habrá sido un dato de cátedra, de no usar pozo absorbente, sino evacuarlo a la cuneta, por ejemplo, cuando no hay servicio de cloaca, generalmente se desagota junto con el pluvial a cunetas, y para que eso se pueda hacer, sí o sí tiene que estar tratado primero el líquido. No se puede arrojar así nomás a cielo abierto porque es nocivo. Entonces, espero que se haya entendido más o menos esto. Eh, yo les voy a estar pasando a los chicos de opción todo esto que están viendo acá, los planitos y un par de apuntes que les va a servir como guía para calcular con unos ejemplos, eh, para hacer el cálculo de las cañerías y cómo se representa y demás. Y no sé si tendrán, me imagino que les habrán pasado, pero igualmente les paso el manual de obras sanitarias, donde tienen bien determinado el tema de los colores, los tipos de gráficos que se utilizan, y, y tienen algunas representaciones y valores mínimos y máximos que sería bueno que lo vean en cuanto a ventilaciones y demás. Así que eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego, hasta el domingo que viene.